Necesitamos despertar. La palabra despertar nos habla de levantarnos, de volver a la acción y de estar conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. También muchas veces utilizamos la palabra avivar, como Habacuc 3:2 le expresa al Señor en oración y le dice: oh Jehová, aviva tu obra. Está diciéndole: sopla tu viento y enciende la llama de tu espíritu, de tu amor. Cuando nosotros avivamos el fuego, es porque notamos que la llama está mermando, menguando, y entonces necesitamos darle más vigor, más fuerza, hacer que cobre una suficiente vida, por decirlo de esta manera, para que las llamas crezcan y cumplan el propósito para lo cual se desea o se quiere. Nosotros hoy pudiéramos decir que también dentro de nuestra vida se encendió un fuego el día que el Señor vino a nuestro corazón, el día que el Señor puso de su Santo Espíritu, porque el Señor es vida. Nada más puede dar vida. El único que da vida es Dios. Y cuando Él está en nosotros, entonces tenemos vida, no solamente física, sino vida espiritual. Y tenemos que estar pendientes, porque quizá ese fuego se encendió y lleva tiempo ardiendo, pero tal vez su llama se haya disminuido, y llegará el momento, si no actuamos, si no reaccionamos, si no hacemos nada, que esa llama se apaga y dejará de arder en nosotros. Levíticos 6, capítulo 6, verso 12 y 13. Hay una recomendación para mantener ese fuego encendido, y dice allí: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. O sea que esta era la recomendación que Dios le daba al pueblo, y más que recomendación era un mandamiento de permanecer ellos atentos a que el fuego en el altar no se apagara. Para ello, pues los primeros versículos desde el verso 8 en adelante nos dice lo que tenían que hacer los sacerdotes, los levitas, cómo tenían que hacer. Y una de las cosas era: todas las mañanas tenían que extraer la ceniza y luego colocar nueva leña, y luego también nuevo sacrificio. Es decir, que esto lo tenían que hacer mañana y tarde, todos los días. No se podía dejar de hacer, porque la llama, el fuego, podía dejar de arder, y eso estaba hablando de descuido, de indiferencia, que le han dado la espalda a Dios y que están entretenidos en otras cosas. Entonces ellos tenían que mantener esa llama encendida en el altar, y allí estaba diciendo que estaba la presencia del Señor y que ellos también querían mantenerla. ¿Cómo? Manteniendo nueva leña, nuevo sacrificio, y extrayendo todo lo que pudiera ser un problema y un obstáculo para que no
ardiera el fuego continuamente en el altar. Ahora, un avivamiento es la obra del Espíritu Santo, o un despertar solo puede venir del Espíritu Santo. En todas partes se habla, se desea, se habla de un gran despertar espiritual, ya que la iglesia se ha dejado influenciar por una cultura materialista, religiosa, y se ha perdido de vista la esencia del verdadero cristianismo. Gloria al Señor. Que cuando uno vive el verdadero cristianismo implica una firme separación del mal, del pecado y de todo entretenimiento que pueda apartarlo de la comunión con Dios. Y luego también eso es seguido una entrega total e incondicional delante de Dios. Es decir, que se cumple aquel propósito del Señor cuando Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces uno tiene que negarse, morir a sus intereses particulares, personales, y luego darle todo el tiempo y prioridad a Dios. Tristemente nos hemos acostumbrado a un cristianismo superficial, mundano, religioso, y por otro lado le hemos dado mucha relevancia a lo emocional y pasajero. Estas cosas emocionales no producen cambios, ¿verdad? Y que más bien confunden con la verdadera operación del Espíritu Santo. O sea, cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, a algo que lo produce el hombre, las personas, usted ve que hoy hay tipos de avivamiento. La gente cree que estar avivado es cantar a gran velocidad. Otros creen que estar avivado es darle rienda suelta a nuestras emociones y exteriorizar con gritos, con brincos, con una cantidad de cosas que aparentemente estamos diciendo que estamos bajo la influencia, bajo el control del Espíritu Santo, y resulta que no es eso, y más bien con esto se está confundiendo e impidiendo la verdadera operación del Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo quien toma nuestras vidas, quien viene a nosotros, no puede haber, o la persona no puede continuar igual. Los tratos con Dios, la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo en nosotros produce cambios, produce transformación. Tiene que haber el nuevo nacimiento, tiene que haber ese apartarse del pecado, esa separación debe existir. De lo contrario, no será posible estas cosas. Ahora, cuando hablamos de sueño, que aquí dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántese. Habla de levantarse, habla de entrar, ¿verdad?, en acción, de estar consciente. Y hoy vemos y todos entendemos lo siguiente, y es que cuántos accidentes ocurren en la vida secular por personas que se duermen cuando tendrían que estar despiertos. Un ejemplo, conductores que se duermen al volante, y cuántos accidentes y muertes han ocasionado en ese instante que se durmieron, que es un acto de irresponsabilidad,
se quedaron dormidos cuando tenían que estar despiertos, activos y conscientes de lo que están haciendo. También encontramos muchas personas que operan máquinas de corte y de otras formas que se quitan un brazo o hacen que otros también sufran accidentes porque en el momento se quedaron dormidos, se distrajeron y no cumplieron el propósito para lo cual habían sido asignados en ese lugar. Hoy también en la parte espiritual hay muchos accidentes por el sueño espiritual. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes se han estrellado con las drogas, con los vicios, con los placeres mundanales, porque se quedaron dormidos en su realidad espiritual y cuando se dieron cuenta se habían accidentado con la fornicación, se habían accidentado con las drogas, con los vicios? También cuántas personas que se han dormido y cuando han despertado se han accidentado y han acabado su familia, han acabado su hogar, porque chocaron con la infidelidad, con la inmoralidad, porque un día se quedaron dormidos cuando tenían que estar despiertos. Y lamentablemente, hablando en términos generales, millones a nivel del mundo, muchos millones, están caminando aparentemente despiertos, pero espiritualmente dormidos hacia una destrucción total, hacia una destrucción eterna, lamentable, irrecuperable. Entonces, cuando la iglesia necesita levantarse, necesita un despertar, cuando las almas no se convierten realmente al verdadero evangelio, cuando simplemente hacen una profesión de fe superficial y que no ha afectado su vida a un arrepentimiento pleno y total, provocando la separación con el mundo. Cuando eso, la iglesia necesita un despertar. Cuando no vemos jóvenes rindiéndose al Señor para el servicio completo en la obra, cuando los jóvenes se entretienen en otras cosas pasajeras, materialistas, pero que no tienen nada que ver con rendirle plenamente su ser y decirle al Señor, como dijera el apóstol: heme aquí, ¿qué quiere que haga? Gloria al Señor. Hay necesidad de un despertar cuando vemos que el fervor espiritual para acercarse a Dios a través de la alabanza y mucho menos la adoración, que se requiere mucho más, ¿verdad? Un ir directo a la presencia de Dios, vivir una vida de comunión, tener una vida limpia, una vida en armonía con las Escrituras, para poder expresarle a Dios una verdadera adoración como Él la exige, porque el Señor es espíritu y quiere que los que le adoran, le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor, amén. También vemos la necesidad de un despertar cuando no hay reverencia en la casa de Dios, cuando las personas no se acercan con un corazón contrito y humillado en la casa de Dios, cuando hay toda clase de irreverencia. Esto está demostrando que el nivel de las personas que allí llegan, que se congregan, es muy bajo, es muy limitado, que no alcanzan ellos a llegar siquiera a hincarse y postrarse delante del Señor, como dice el Salmo: venid y arrodillémonos, postrémonos delante de Dios nuestro Hacedor. Gloria al Señor.
También hay necesidad cuando los altares están vacíos y sin lágrimas, y los púlpitos sin unción y sin mensajes confrontantes. Gloria al Señor. También hay necesidad cuando la mundanalidad y las cosas del mundo, las cosas carnales, son normal en el cristianismo y no hay nadie que las estorbe y las acepta, y más bien ve que el estorbar estas cosas son como fanatismo y como extremismo, y que no tiene por qué inquietarse ni perturbarse a nadie, y que cada quien puede vivir la vida como la pueda vivir, que lo importante es llegar cada vez al templo. Lo importante es, algunos dicen, traer sus diezmos y las ofrendas, y creen que con eso es suficiente. Pero, amados hermanos, necesitamos un despertar que empiece cuando oímos la palabra del Señor. Amén. Habacuc dice: he oído tu palabra y temí. O sea que lo que produce un despertar en nosotros es la palabra del Señor. Si miramos en el segundo libro de las Crónicas, encontramos allá en el capítulo 34, versículo 8 y siguientes, a Josías, en el tiempo de Josías, y la Biblia nos dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. Es decir, 4 años después de estar como rey, tenía 12 años, era un preadolescente, era un niño todavía, pero entendió desde esa temprana edad que Dios no estaba agradado, que Dios es fuerte y celoso, que Dios no tolera la maldad, que no la comparte y que no acepta cuando el pueblo coloca ante él otra cosa que no sea Él como verdadero Dios. Y allí habían colocado dioses ajenos, ídolos, imágenes que ellos habían hecho. Pero me llama la atención es que comienza a limpiar a Judá, comienza a limpiar a Jerusalén, a destruir, a derribar todos aquellos lugares altos y de adoración pública que eran lugares totalmente de perdición, más que de adoración. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado, dice el verso 8, la tierra, dice, y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Es decir, después de que ha limpiado el país, ha limpiado también a Jerusalén, la capital, entonces dice: vamos hacia la casa de Dios, vamos a reparar. Estaba en ruinas. Y allí hay algo importante, y es que encuentran, ¿verdad?, el libro de la ley. Estaba perdido, olvidado. La gente se había olvidado de Dios. La gente ya no estudiaba la palabra. La gente no oía. Cuando uno no oye a Dios, no oye la palabra, no estudia la palabra, hermano, ese fuego se va extinguiendo, esa llama se va menguando, y llega el momento cuando pecar es igual, es lo mismo. Ya no hay sensibilidad, porque ya no hay una relación con Dios, y entonces se comienza a permitir
y a edificar lo que uno en un tiempo destruyó. ¿Cuándo? Cuando conoció al Señor. Pero debido al alejarse de la palabra y de las cosas divinas, entonces comienzan a reaparecer otras cosas que uno ya había desechado, que uno tenía por inmundas y por indignas, pero que luego las vuelve a aceptar y a llevar a su vida. Hoy nosotros necesitamos, como le tocó a este pueblo de Judá, sacar la palabra de Dios de debajo de los escombros. ¿De cuáles escombros? Escombros del olvido, escombros de la indiferencia, escombros de la pereza, escombros de la religiosidad, escombro de la mundanalidad, escombro de la tibieza, y todo aquello hay que sacar la palabra de esos escombros, sacudirla y volvernos a ella, porque solo ella hará que nuestra vida pueda acercarse a Dios. Porque la fe verdadera, la fe que nos lleva a Dios, viene cuando oímos la palabra. La fe viene por el oír y la palabra de la palabra de Dios. La fe, la palabra de Dios es como una espada. Hebreos 4:12 dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Amén. Se mete por los tuétanos de nuestro hueso y discierne las intenciones, y que no hay cosa creada que no haya de manifestarse ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted puede ver que aquí en el verso 18 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y hubo una reacción profunda de arrepentimiento. Se hizo consciente de que verdaderamente Dios no estaba agradado, que de esa manera no se podía agradar, y entonces envió, el verso 21, a consultar delante de Dios a través de los profetas, que consultaran qué sería del futuro, qué pasaría. Pero aquí la respuesta en el verso 26 dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. O sea que mire lo importante que es oír la palabra del Señor. Cuando hay atención, por eso el Señor también dice que es mejor el prestar atención que la grosura de los carneros, que es mejor obedecer que los sacrificios. Pero ¿cómo se arrepentirán, dice la palabra, si no hay quien les predique? ¿Cómo se arrepentirán o cómo entraremos en una reflexión nosotros? ¿Cómo volveremos al calor de la palabra si no la oímos? Si no hay quien nos la explique, no la predique, no la exponga, nos confronte con la misma. Gloria al Señor, amén. Entonces dice que este hombre, cuando oye la palabra, rasgó sus vestidos, entró en confesión, reconoció que él había pecado, que él había fallado, y que no solamente él, que también todo Judá y sus antepasados habían pecado, y comenzó a humillarse delante de Dios y pidió perdón. Y Dios vio esa actitud de su corazón y dijo: y por cuanto él los ha enviado a consultar acerca de lo que es este libro, y tu corazón se conmovió
y te humillaste delante de mí al oír sus palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Si usted mira el capítulo 7, verso 14 del mismo libro, segundo libro de las Crónicas, aquí hay un llamado y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Note detenidamente que dice que si se humillare mi pueblo, ¿qué no nos deja humillarnos? El orgullo, la altivez, el pecado inconfeso, oculto en nuestro corazón, no nos deja humillarnos. Nos volvemos duros porque el pecado endurece, hace el corazón como una piedra, es insensible, nos volvemos insensibles, no nos interesa si nuestra vida se afecta, y como ya nuestra vida tal vez está afectada, tampoco nos interesa si se afecta otro por nuestra causa. No nos interesa porque hay la actitud es revanchista y no nos deja reconocer la necesidad de los demás. Entonces, si hay una humillación, tiene que haber una confesión. El avivamiento viene de Dios y solo Él lo puede generar. Cuando oímos la palabra de Dios, es importante oír la palabra, lo que Dios nos habla. Cuando oímos la palabra, entonces viene la contrición, viene esa conciencia de que estamos fallando. Entonces vamos a la confesión, reconocemos: he fallado, he pecado, he hecho mal. Y se humilla la persona y llora y derrama su corazón, porque Dios quiere más un corazón contrito y humillado que 1000 sacrificios o holocaustos que uno pueda ofrecer. Uno puede entregar su cuerpo para ser quemado, uno puede repartir los bienes que tenga a los pobres, uno puede hacer muchas cosas en favor de los demás y aún a favor de la obra del Señor. Pero si su corazón está endurecido, si no hay un corazón sensible, si no nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no nos acepta, Dios nos rechaza, Dios nos repudia, porque no estamos dando la medida ni entrando por la puerta. Tal vez uno delante de los hombres puede entrar por cualquier parte, pero no ante Dios, que lo conoce todo. Y ante Dios hay que entrar por la puerta, hay que llenar el más mínimo requisito. Tal vez delante de los hombres podamos obviar una cantidad de cosas, pero no delante de Dios, que nos conoce, que sabe nuestro sentar, que sabe nuestro levantar, que conoce desde lejos nuestros pensamientos, que todo lo conoce, que todo lo entiende. No podremos ocultar. El pecado tarde o temprano tendrá que salir a la luz, porque eso es lo que la palabra del Señor enseña. Si usted mira también en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, encontramos allí cuando el Señor le habla a Ezequiel y le da una autorización de proferir palabra, de profetizar. Y ver lo que dice el verso 10, para no entrar en muchos detalles. Dice: y profeticé como me había mandado. Cuando nosotros hablamos la palabra tal como Él nos la ha dado. Y dice: y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cuándo? Cuando esta gente, estos
prácticamente esqueletos humanos, porque estaban muertos, oyen la palabra de Dios tal como Dios la había enviado a través del profeta, entonces entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Usted ve que cuando, antes de ver ese ejército grande en extremo, lo que primero vio Ezequiel fue un valle con huesos secos, regados por todo aquel paraje. Y el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? A lo que el profeta no pudo responder y se limitó a decir, solo tú lo sabes, porque realmente esto no tenía explicación para el ser humano. En el caso de Ezequiel, era imposible poder decir sí cuando él estaba mirando un ambiente de muerte y un ambiente de desolación, y más cuando los huesos estaban regados y no se sabía qué hueso pertenecía a qué otro. Pero cuando comenzó a dar la palabra, y el verso 4 dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Mire que lo importante es cuando se escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya en el verso 11 el Señor le explica y le dice que esos huesos secos son la casa de Judá, la casa de Israel, y que llegaría el momento que oirían, porque es que no era que estos ya habían muerto, estaban vivos, pero espiritualmente eran huesos secos, estaban muertos. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos vida. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, estamos muertos y somos como huesos secos. Y solo la palabra de Dios podrá producir esa vida en cada uno de nosotros. El Señor desea que la iglesia disfrute de vida. Y cuando hay vida, hay unidad. La Biblia dice en Hechos 4 que la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, eran de un solo corazón y de una sola alma. Hay unidad. No hay rivalismo. Amén. Hay unidad. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Si la iglesia del Señor está despierta, hay unidad. ¿Qué más había en la iglesia primitiva? Oración ferviente, inconstante. 3, la palabra corría con poder y eran operados milagros, señales y maravillas. También estaban en funcionamiento los dones del Espíritu Santo activos, y según la necesidad de cada que se presentaba en la iglesia, se accionaban los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hablamos de lo genuino, de lo auténtico, no de las imitaciones y no de aquellas cosas que no traen cambios y que no se producen con el Espíritu de Dios, sino que más bien es el espíritu humano el que hace esas cosas. Y eso no trae sino confusión en ocasiones. Eso no trae sino problemas. Eso no trae contrición. Cuando es el Espíritu de Dios, hermanos, somos inmediatamente como punzados por el Espíritu de Dios. Tenemos que rendirnos. Nadie que Dios le esté hablando puede, a menos que ya esté reprobado. De lo contrario, la persona debe inmediatamente, o lo hace voluntariamente, la reacción a la voz de Dios es rendirse.
Cuando es el Espíritu de Dios, hay una reacción, hay un cambio, hay una confesión, hay un arrepentimiento. Pero cuando no es el Espíritu de Dios, lo que hace es traer endurecimiento, incredulidad, indiferencia, y hacen que se desprecie en ocasiones los verdaderos dones espirituales. El deseo de Dios es que cada uno seamos un instrumento en las manos del Espíritu Santo, que podamos ser útiles, porque el propósito, si miramos allí mismo donde tomamos la palabra del Señor, usted puede ver que el propósito de Dios es levantar ministerios y por supuesto dones, como dice aquí el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de constituir estos ministerios, de levantar ministerios? ¿Cuál es el propósito? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, el propósito es edificar, perfeccionar la iglesia. Ese es el propósito de cualquier ministerio y de cualquier don que venga de parte del Espíritu Santo, es perfeccionar y segundo, edificar. Gloria al Señor, amén. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el segundo propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues sabemos discernir quién viene a nosotros con la verdad o con la mentira, quién trae la verdadera doctrina y quién trae una doctrina de error. Inmediatamente la rechazamos, no nos dejamos afectar, sabemos quién se acerca a nosotros para sacar provecho. Todo eso cuando tenemos el Espíritu Santo, y todo esto lo hace Dios a través de los ministerios que Él ha constituido en la iglesia. Todo ministerio que ha sido establecido por Dios, el único propósito es perfeccionar y segundo, instruir, capacitar. Amén. Gloria al Señor. Ese es el propósito, edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que no edifique no es de Dios. Todo lo que no perfeccione no es de Dios. Así parezca bonito, parezca bueno a la vista humana, no es de Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces comienza el avivamiento. No puede surgir de otra manera que no sea el oír la palabra con fe, el oír la palabra con temor, el oír la palabra con reverencia, el oír la palabra con hambre cuando la oímos. Si miramos la Escritura, también podemos ver allá en el libro de Nehemías, cuando se lee la palabra también, usted puede ver en el capítulo 8, versos 6 al 9, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Malasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba
distraído en su lugar, estaba atento. ¿Sí se da cuenta que es ese el propósito, estar atentos? Y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que mire que el pueblo, eso demuestra que el pueblo tenía hambre, que el pueblo quería oír, que el pueblo se acercó a oír, y había una total disposición, una plena atención, y colocaban como, ¿verdad?, el oído de tal manera que pudieran entender lo que se estaba leyendo allí. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso es cuando uno entiende la palabra, uno la recibe, y como la palabra penetra, entonces hay diferentes reacciones. Aquí vemos, dice que todo el pueblo, algunos lloraban de gozo, otros les daba tristeza haber abandonado al Señor, y otros era la primera vez que tenían esta oportunidad y esta manifestación. Dice: luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Gloria al Señor. Entonces aquí puede ver que el pueblo había entendido, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Cuando uno entiende la palabra, Habacuc dijo: he oído tu palabra y temí. Y aquí estos tuvieron la reacción, inmediatamente fueron punzados, hurgados con la espada de la palabra, penetró lo más íntimo de sus corazones. Y aunque les querían atajar y les querían decir: no, hoy es día de celebración, ellos tenían que llorar de lo profundo de su corazón. Y todo dice: porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. ¿Usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que oyen la palabra y ya no sienten nada ni reaccionan? No hay cambio, no hay nada. Ellos simplemente oyen, pero no la entienden. No se dan cuenta que Dios está tratando con ellos. No se dan cuenta que es su condición. Más bien algunos se rebelan. Algunos dicen que eso es para otro, porque están inconscientes, en un estado de inconsciencia. Cuando alguien está dormido, usted puede hablar, comentar cosas, y la persona no se da cuenta, aunque esté ahí de cuerpo presente, pero está dormido, está inconsciente, no es consciente de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando, tampoco es consciente del tiempo que estamos viviendo, de la hora, de la era de la iglesia, de este tiempo tan importante, de que el tiempo nuestro se nos acaba, se nos va, de que pronto tendremos que estar delante de la presencia del Señor. ¿Y qué será de nosotros si no obedecimos a la palabra? Si nos entretuvimos en muchas cosas, en muchos afanes de la vida, y no le entregamos nuestra vida al servicio del Señor. ¿Cuántos de ustedes tal vez el Señor quiere usar sus vidas, quiere levantar sus vidas, quiere que usted le sirva de tiempo completo, que sea un instrumento en la mano del Señor, pero está entretenido con muchos afanes, con muchas cosas materiales, con el trabajo, con sus carreras, con el estudio, con el bienestar, ¿verdad? Y tal vez usted humanamente dice: pero es que esto es lo necesario. Yo quiero
que esto sea así. Y tal vez los padres le dicen a los hijos, no, olvídese ahora de servir al Señor. Concéntrese a estudiar, a prepararse para que sea alguien en la vida. Pero ¿qué alguien en la vida puede ser si usted no hizo o no cumplió el propósito para el cual Dios lo trajo a esta tierra? Mañana pasará el tiempo y se lamentará de no haber querido servir a Dios cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un joven, que Dios le llamaba, que Dios trataba con su corazón. Tal vez usted escuchó eso y no se dio por entendido que es para usted la palabra, que es con usted que Dios está tratando, que es ahora que Dios lo quiere, que es ahora el momento, que es el tiempo preciso, que es la hora de actuar, que no hay tiempo. Mañana será el tiempo de otro, pero el tiempo suyo, el tiempo mío es este. Este es el día de salvación. Este es el tiempo de levantar las manos y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quiere que haga? Aleluya. ¿Qué cosas pueden estar impidiendo ese despertar? La mundanalidad puede ser una. El pecado oculto es ese pecado inconfeso que usted nunca ha confesado a Dios y que tal vez lo cometió estando ya dentro de la iglesia, y que con eso usted ha sido una piedra de tropiezo y ha sido como un palo en la rueda, y no ha dejado que la obra avance, que la labor del Espíritu Santo, porque usted ha servido como un palo en la rueda. Y usted está tranquila y usted está tranquilo, y aún consciente de esto todavía está enredado en vicios. ¿Cuántos viniendo a la iglesia todavía consumen droga? Todavía tienen vicios de mucha naturaleza. Todavía son fornicarios. Todavía aún saliendo de los cultos se van a hacer el mal. Eso habla de una condición terrible, lamentable. Eso habla de un valle de los huesos secos. Eso habla de muerte. Eso habla de mortandad. Eso habla de una condición de postración. Que usted salga del culto y salga igual, que no hubo cambio, que no hubo sensibilidad, que la voz de Dios no tocó su corazón, que ni siquiera se estremeció. Josías, cuando oyó la palabra, se estremeció, rasgó su vestido, amén, se humilló y clamó a Dios, fue sensible, le dijo: Dios, perdóname, Dios, ten misericordia de mis padres, ten misericordia de la nación. Y lloró delante de la presencia del Señor como un niño. Eso Dios lo vio y lo vio bien. Entonces esos pecados ocultos lo que hacen es estancar y detener la obra del Señor. Si usted ve el Salmo 32, el mismo David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice: mientras callé, mientras no reaccionó. ¿Cuándo vino a reaccionar? Cuando el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Cuando le dice: tú eres ese hombre, inmediatamente reaccionó y dijo: ay, Dios, pequé y debo morir. Y el profeta le dice: Jehová ha remitido tu pecado y no morirá. ¿Por qué? Porque tan pronto fue consciente de su pecado y de su maldad, dijo: pequé. Confesó que había pecado, se humilló a Dios. Y usted lo ve luego en el Salmo 51, en esa gran plegaria de arrepentimiento, reconociendo su maldad, su rebelión. Porque no solamente uno pecas así simplemente contra la santidad de Dios, todo pecado atenta contra la autoridad de Dios. Y entonces él dice: ¿por qué? Porque él no solamente adulteró, le quitó la mujer de este hombre
que era un soldado del ejército de Israel, sino que también entró en rebelión, porque cuando Dios le dice no adulterará, no cometerás adulterio, y usted lo hace, está en rebelión. Cuando le dice no matarás y usted mata, usted está en rebelión a lo que Dios ha dicho. Entonces, por eso es que usted en el Salmo 51, él reconoce su pecado, su inmoralidad contra la santidad de Dios, pero también está reconociendo que se ha rebelado contra Dios. Cuando uno se rebela o peca, cuando transgrede la ley de Dios, la palabra de Dios, en ese momento uno es un pecador, uno es un rebelde, porque hizo lo que no debía haber hecho. Y sobre todo el pecado está en aquel que sabiendo el mal y lo practica. Ahí es donde está lo malo, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ese pecado inconfeso, esa infidelidad constante en su vida espiritual, que a usted le interesa más lo material, las cosas materiales, el dinero, las comodidades, tener cómoda a su familia, tener cómodo al uno, tener contento al uno y al otro, aunque no importa su vida espiritual. Esa constante infidelidad está impidiendo ese despertar, ese que Dios trate, eso que la palabra de Dios llegue, esa falta de amor al hermano, amor a la obra de Dios. Eso está hablando de un deterioro espiritual, de un descenso tremendo espiritual. También cuando vemos contiendas en el pueblo, murmuración, chismes, divisiones, decaimiento, carnalidad, indiferencia, pereza. Eso está hablando, hermano, de una condición terrible. Mientras usted se sienta satisfecho con lo que hasta ahora es, no habrá posibilidades de crecimiento. No habrá posibilidades de que salga de esa encrucijada en que se encuentra. La iglesia de la Odisea, que nos habla la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 17 en adelante, usted encuentra que esta iglesia era tan indiferente que llegó a expresarlo y a decir: no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le dice que son ricos y que no tienen necesidad, pero no se han mirado la verdadera realidad. Amén. Estaban muertos, eran desventurados, pobres, desnudos. Y el Señor les aconseja lo que tenían que hacer si querían salir de esa condición. Amén, amado hermano. Entonces, mientras la persona se sienta bien así y esté dispuesta a darle prioridad a su orgullo. ¿Por qué digo orgullo? No simplemente orgullo es vanidad, exhibir cosas. Hay orgullo que no lo deja a usted o a mí reconocer que uno ha fallado, que uno ha pecado, que uno le faltó al hermano, que uno ofendió, que lo que dijo uno causó problemas. Hay gente que ellos creen, mire, es tanto el orgullo, que ellos pueden decir todo lo que les venga a la cabeza, y eso no es malo. Eso es como si fuera, perdóneme la expresión, como si todo lo que estuvieran diciéndole al esposo, al hijo, a los que sea, es bendito, porque sale de los labios de ella o de él. Pero lo que los demás le dicen, eso sí es de un calibre grueso. Pero lo que yo digo no. Usted no ve que hay gente que así en la iglesia, que lo que le dicen a los demás, yo le dije la verdad. Nunca lo reconocen. Yo hice lo que tenía que hacer. Usted lo puede justificar y tal vez se lo cuenta al hermano, amigo,
Y él le dice, sí, sí, tranquilita hermanita, usted va bien, es que la gente así, porque a veces esas son las palabras de aliento que le dan a muchos. Tranquilo hermanito, no, eso no se preocupe, por eso es que hay gente así llena de envidia y que no hay que, usted va bien, tranquila. No, ese no es el consejo. Usted le debería decir, hermana, reconozca, si usted ha fallado, reconozca. Usted obró porque hizo esto y hizo esto. Si usted no hace eso, usted está incurriendo, no solamente participando de ese pecado, sino empujando a otro a que siga encadenado. Y de eso tendrá que darle cuenta a Dios. Usted tiene que ser, mucha gente que dice, yo sí soy franco y sincero, pero para ser grosero, pero no para decir la verdad con sabiduría. Aleluya, amén. Entonces, mientras una persona o una iglesia en general se sienta satisfecha de su condición, no puede aspirar a un despertar espiritual. No, porque no lo necesita, no lo cree necesario, no lo cree importante, cree que así está bien, cree que todo lo sabe, que no tiene necesidad de nadie, ni que nadie le amoneste, ni que nadie interfiera en su vida, que no se metan, que yo hago con mi vida la que quiero, lo que quiero. Que a mí no me vengan a decir nada, que a mí ese hermano no me vaya a hablar nada. Eso es orgullo, eso es altivez de rostro, ese es engreimiento. Gloria al Señor. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, la recibimos, le damos el lugar a Dios, tiene que haber obediencia. Hermano, le digo la verdad delante de Dios, sin obediencia no hay salvación. Él es autor de eterna salvación de los que le obedecen. Sin obediencia no hay progreso. Sin obediencia no hay despertar. Es decir, no estamos activos y en condiciones espirituales para servir a Dios. Sin obediencia no hay alabanza verdadera. Nosotros podemos aparentemente alabar, pero eso es como para matar el tiempo, como para entretenernos. Eso es lo que es ser uno religioso. El religioso, usted ve que los religiosos no se pierden ningún servicio religioso, perdón la redundancia, y no se pierden nada, hacen todo, pero no cambian. Siguen igual. Si son ladrones, siguen ladrones. Si son adúlteros, siguen adúlteros. Si son mentirosos, siguen mentirosos. Y así sucesivamente, todo lo que practiquen lo siguen practicando y no se pierden ningún servicio religioso. Y no obedecen, o sea, no se someten a la palabra del Señor. Hermanos, si no hay obediencia, no hay nada. Hermano, yo quisiera que usted pudiera estudiar esa parte y le dijera al Señor, hermano, no hay nada si no hay obediencia. Usted puede orar mucho y ayunar mucho y hacer muchas cosas, si no hay obediencia, no se puede agradar a Dios. Porque cuando yo obedezco y cuando yo estoy creyendo, yo creo la palabra, la obedezco. Cuando no la obedezco es porque no la estoy creyendo. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia, que es sinónimo de fe, no hay obediencia, no se puede agradar a Dios. No hay temor de Dios. Hermano, entienda esto por favor, que es vital la obediencia. La obediencia no tiene sustituto. No se puede cambiar por los sacrificios. No se puede cambiar por nada. La obediencia a Dios es total. Debe ser siempre. No siempre tendremos que obedecer a los hombres. ¿Cuándo los hombres?
nos estén dando una orden contraria a lo que Dios ha establecido, no obedeceremos. Ahí es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no sea eso, estamos llamados a obedecer. Entonces, si hay una verdadera confesión, oímos la palabra, hay confesión de pecados, de nuestra condición, de nuestra aridez, de nuestra muerte espiritual. Reconocemos y decimos, estamos muertos, estamos totalmente mal delante de Dios. Entonces, vendrá resultados diferentes. Habrá una conversión genuina en nosotros y por ende tendremos comunión con Dios. Y si la iglesia logra y alcanza, como lo fue la iglesia primitiva, que era en su gran mayoría la multitud de los que habían creído, vivían para Dios, entonces hay bautismos en el Espíritu Santo, hay sanidades, los cautivos son libertados. Como dije, la operación de los dones del Espíritu Santo se activarán y serán genuinos. Habrán llamamientos divinos para diferentes menesteres en el servicio de la obra del Señor. Habrán predicaciones con poder, con unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habrá una congregación, un cuerpo, hablando en general, rendido y consagrado a Dios totalmente. Y también habrá un pueblo, una novia santa, sin mancha, sin arruga, embellecida por la presencia del Espíritu de Dios. Habrá un verdadero fervor de corazón y entrega en las alabanzas y en la genuina adoración en el Espíritu. Habrá esa disposición. No simplemente, mire, usted ve que hoy en día en muchas congregaciones han reemplazado el fuego del Espíritu Santo con luces, con humos. Y ese mover del Espíritu Santo, entonces han colocado bailarinas, gente adiestrada para hacer musarañas mientras alaban. Porque ellos creen que con eso están agradando a Dios. No. Esas cosas son superficiales. Usted puede ponerse como un payaso y no ser hijo de Dios. Hacer llamar la atención simplemente, pero no pasa de ahí. Gloria al Señor. Amén. En cambio, cuando estamos llenando los requisitos de Dios, habrá una entrega plena y fervor, alabanza de corazón, adoración en espíritu. El Espíritu Santo estará controlando, estará guiando, estará enviando misioneros, estará haciendo todo lo que sea necesario en favor de la humanidad, en favor de la iglesia. Los creyentes se levantarán con poder, testificarán por todas partes, pues sienten gran amor por los perdidos. Cuando la iglesia está despierta, como es consciente de qué es ser salvo y qué no es ser salvo, es decir, sabe qué es estar perdido sin Cristo y ahora sabe qué es tener a Cristo y vivir para Cristo. Sabe, entonces la aprecia. Es como cuando usted va, por ejemplo, a un médico y el médico le da la medicina acertada y usted no podía ni moverse y se tomó esa medicina o hizo lo que le dijeron que hiciera. Entonces la gente viene y le pregunta, porque ya lo ve caminando bien, y le dice, ¿qué le pasó? No, mire, fui al médico y el médico me formuló tal cosa y desde ahí, vea, estoy sano. ¿Verdad? Usted lo recomienda. Por eso la gente llega a hacerse famosa y llegan a ver las filas de personas que no caben ya en los consultorios de ese médico. ¿Por qué? Porque el que fue beneficiado comenzó a contar y a testificar y a decir
Cuando no testificamos, quiere decir que nosotros no hemos experimentado el beneficio de la salvación. Si usted pasa como que nadie sabe quién es usted, inadvertido en medio de la multitud, en su casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y donde quiera que esté, pasa inadvertido, es porque usted no es consciente de los beneficios de la salvación en su vida. Por eso, como no ha ocurrido nada, no ha pasado nada, usted no ha notado ningún cambio, ninguna mejoría, ninguna transformación, usted no siente la paz, el gozo del Señor, del Espíritu de Dios, entonces ¿a quién se lo va a recomendar si usted no siente nada? En usted no ha pasado nada. Pero cuando Cristo viene al corazón de una persona y la cambia y es transformada y es restaurada, esa persona comienza a decir: Cristo me transformó, Cristo me salvó, Cristo hizo de mí una nueva criatura, Cristo me hizo libre. Yo era esclavo y ahora soy libre. Yo era ciego y ahora veo. Yo no caminaba bien, ahora camino bien, porque Cristo me enderezó los pies. Eso es la diferencia. Cuando uno siente, experimenta, tiene, consciente de que Cristo está en su corazón, no hay quien lo calle, hermano. No hay quien lo calle. Por todas partes vamos predicando, por todas partes vamos hablando, por todas partes vamos diciendo quién es el Señor, que nosotros somos del Señor, que servimos al Señor, que pertenecemos al Señor, que somos la iglesia del Señor, que Cristo viene, que se preparen, que se arrepienten, que Cristo viene por su iglesia. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿No cree usted que necesitamos un despertar? Que tiene que comenzar por el oír de la palabra y que ésta produzca en nosotros humillación, ese deseo de querer humillarnos voluntariamente ante el Señor, enternecernos delante de la presencia del Señor, llorar ante su presencia, pidiendo misericordia, pidiendo gracia, pidiendo que nos dé valor, que nos dé fuerza, que nos ayude a avanzar, que podamos entrar por las puertas que Él nos está abriendo, que no nos deje menguar en medio de una generación maligna, que en medio de la tibieza, en medio de tanta apostasía, que la iglesia del Señor alumbre, que la iglesia del Señor brille, que la iglesia del Señor esté despierta, que la iglesia del Señor esté consciente que estos son los días finales y que estos son los días importantes y que este es el tiempo suyo y mi tiempo y que es la hora de despertarnos del sueño. Levántate, iglesia, despiértate. Amén. Jesucristo es su Señor, y si Cristo es el Señor, es la vida, y si usted tiene vida, no puede estar muerto, no puede estar en el valle de los huesos secos. Usted tiene que levantarse, hueso seco, oí palabra de Jehová. Levante sus manos. Aleluya. El que quiera venir aquí al frente, venga con toda libertad. Usted ha oído la palabra de Dios y esta palabra le ha punzado su corazón como una espada y está penetrando al interior de su vida. Levántese, despiértate tú que duerme, levántate de los muertos, no siga más en esa cama de la indiferencia, en esa cama del reposo, en esa cama de la mundanalidad, en esa cama de cualquier otro pasatiempo. Levántate tú que duermes, despiértate. Sé consciente de la hora que vivimos, sé consciente de la condición del mundo, sé consciente de su propia necesidad. Jesucristo es el Señor y Él le llama, y tal vez Dios lo está llamando ahora y quiere que usted le sirva ahora.
Aleluya. 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 Dile, aquí está mi vida, Señor. Hay urgencia, hay necesidad de obreros, de hombres y mujeres verdaderamente rendidos, de gente rendida, de gente que le diga: sé el Señor de mi vida, sé el dueño de mi vida, el dueño de mi ser, el dueño de mi tiempo, el dueño de mi hogar, el dueño de mi familia, el dueño de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay necesidad, hermano. Despiértate. Dile sí al Señor en esta hora. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, aquí estamos. Enos aquí en esta hora, en este instante, en este momento. Permite que tu palabra traiga resultados profundos, traiga cambios, transformaciones. Que tu palabra traiga transformación plena. Que tu palabra nos vuelva en sí. Que tu palabra nos vuelva en sí. Aleluya. Que el pecador pueda arrepentirse, que el descarriado pueda volverse a ti. Padre, glorifícate. Restáuranos, Señor, restáuranos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla florecer. Solo tú puedes dar esa vida. Solo tú puedes hacernos florecer. Solo tú puedes hacernos dar fruto. Solo tú, Señor. Solo tú puedes. Porque solamente tú eres Dios. Solo tú eres la vida. Tú eres la vida. Tú eres la vida. Necesitamos esa vida. Entra a nuestro corazón. Entra profundamente. Despiértanos, Señor. Sensibilízanos. Quita la dureza. Cambia ese corazón de piedra por uno de carne. Aleluya. 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 Alabanza. Aleluya. Oh, dele gloria al Señor, hermano. Levante sus manos. Hable con Dios ahora. Hable con Él ahora. Y dile lo que usted desea, lo que usted quiere. Dígale que se cansó de vivir esa vida de reposo, de sueño, que ya está cansado de ese sueño, que hoy se levanta, que hoy inicia una vida de actividad. Aleluya. Lléname con tu santo poder. Aleluya. Espíritu de Dios, llena mi ser. Oh, sí, Señor.